es momento de decir ¡México! 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 Suele ser muy grande, pero a veces nos parece súper triste todo. A pesar de nuestra introducción, sí vamos a hablar de muerte y una muerte muy dolorosa. Sí, el día de ayer, en la mañana muy temprano, surgió la noticia de que habían localizado sin vida a la magistrada de Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, que lo habían encontrado en su casa. Primero dijeron que en compañía de otra persona, después se fue clarificando la información. Resulta que fue localizada en su casa en compañía de una persona que al parecer es su pareja. Uh-huh. Hay versiones que confirman que sí era su pareja, hay versiones que solo asumen que era su pareja. Los dos muertos con signos de violencia. Poco a poco se fue clarificando la información. En la mañanera, Rosa Isela Rodríguez confirmó la muerte de la magistrada, Andrés Manuel López Obrador también. Quisieron no adelantar ni especular nada y solamente pues como que giraron instrucciones para que esto se investigara. Ya hoy en la mañana el fiscal del estado no solamente confirma que fue un asesinato, sino que habla de un doble homicidio. El fiscal del estado de Aguascalientes está entregando una versión que dice que no había una tercera persona en la casa y que según los estudios forenses que la fiscalía está haciendo, se habrían asesinado entre ellos dos. Que hay navajas de afeitar, que uno de los dos tenía una navaja de afeitar en la mano y que la magistrada habría muerto por un solo corte con la navaja en el cuello. Y que presumiblemente su pareja también habría sido un solo corte. Organizaciones de la sociedad civil, ayer de manera espontánea en varias ciudades del país hubo manifestaciones, hubo veladas pidiendo justicia por pues este asesinato, y están diciendo chido lo del crimen pasional, más bien cero chido lo del crimen pasional. Siempre quieren meterlo como crimen pasional y no están tomando en cuenta que la magistrada tenía amenazas. Uh-huh. Amenazas de todo tipo, desde la semana pasada que una organización religiosa había llamado tal cual a casarlo, sí, por una fotografía que se tomó con un rebozo y que ellos interpretaron como una blasfemia y una ofensa contra la Virgen de Guadalupe, hasta hace un par de semanas que sufrió un atentado a tiros después de que él iba saliendo del Congreso, después de que otro activista de la comunidad LGBTQ+ también fue asesinado, y en ese momento la magistrada pidió protección y tenía un mecanismo de protección. Uh-huh. El mecanismo de protección, es decir, la escolta, no estaba este lunes en casa de la magistrada. El chofer dice que por instrucciones de la magistrada, o sea, de Ociel Baena. O sea, que ella le dijo, ahora no te vamos a ocupar. Así, pues si no es un chofer. Sí, claro. O sea, es una escolta, es protección, ¿no? Pero bueno, las reacciones han sido muy diversas en el amplio espectro de lo asqueroso y lo más bonito de la humanidad. Gente alegrándose, gente celebrando, gente muy dolida, gente muy desconcertada, y las manifestaciones de ayer eran no solamente exigiendo justicia por Ociel, sino muchas personas pidiendo simplemente su derecho a vivir. Sí. La lucha de Ociel Baena fue jurídica, fue muy, muy, muy intensa. Ella llegó al Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes después de mucha lucha y ella decía, ¿no? Hay un podcast muy bonito uh-huh. de Gabriela Barquetín, no sé si está gratuito porque es del país, uh-huh. pero se llama Al Habla y lo entrevista Gabriela Barquetín justo cuando casi le acaban de dar el nombramiento. Y ella dice una cosa muy significativa, que es: vamos a pelear nuestros derechos a punta de sentencias.
Y si es necesario que hagamos juicio tras juicio, tras juicio, tras impugnación, tras impugnación, tras impugnación, yo no me voy a cansar de hacerlas, ¿no? Ella fue la primera persona con una credencial de elector con casilla de no binaria. Ujú. Fue la primera persona también con un pasaporte no binario. Pero pues ante estas cosas hay un tuit también muy significativo que dice, pues sí, y ahora también es la primera persona con un pasaporte no binario asesinada, ¿no? Ella dijo que había estado como siempre muy, 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 muy consciente de que ella necesitaba ganar esos espacios, ¿no? Claro. O sea, ella decía, yo no quiero que me cuestionen mi capacidad. Entonces todos sus puestos los ganó por examen de oposición. O sea, Ujú. se ve que como abogada no se le iba una, ¿no? Ella hizo también pública su demanda de impugnación que le permitió llegar a la magistratura. Ujú. Hizo pública su demanda y dijo, a ver, esta es la base. Cámbienle el nombre, no sé qué, y pueden impugnar en cualquier lado. Y la compartió, y la compartió, y la compartió. También hablaba mucho de su expresión de género, ¿no? Y decía, hay una cosa muy significativa también que ella dice en el podcast, que es que cuando ella se dio cuenta de que tenía que hacer esta lucha Ujú. y de que tenía que seguir los procesos jurídicos, fue cuando quiso postularse para una magistratura Ujú. y le pedían que se registrara como hombre o como mujer. Ya. Y ella dijo, ¿por qué me exigen que me afirme hombre cuando la sociedad nunca me ha llamado como tal? O sea, siempre Claro. me han dicho que no soy hombre, que soy un maricón, que soy un joto, que soy tal, que soy tal, que soy tal, que soy tal. O sea, todo siempre denostándome. Y ahora quieren que yo sí me afirme así para darme un derecho. Claro que sí. Dijo, ¿no? Y algo muy bonito que dice es, yo me pinto los labios y me empiezo a sentir cómodo. Me empiezo a sentir como en casa. Entonces, sí, una pérdida muy, 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 muy fuerte para luchas específicas, pero otra de esas muertes que, como por ejemplo la del Mijis, Ajá. se va a extrañar como nunca en la clase política mexicana. O sea, sí eran de esas personas que estaban marcando una diferencia muy cabrona y pues no está. 38 años. El 9 de diciembre cumplía 39 años. 9 de diciembre del 84 Sí. y asesinada el 13 de noviembre de 2023. Pues es una pérdida que llena de miedo y de frustración. Sí, o sea, hay muchas personas. También es eso, ¿no? O sea, de pronto decimos, si hay muchas personas de la comunidad LGBTQ+, con mucho miedo. Acá creo que la pregunta es ¿por qué no todos tenemos miedo? No, claro. De que pase una cosa así. Ujú. Pero, pues, descansen, rest in power, Ujú. de Jesús. magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo. Sí, y tal vez solamente decir que ella era ella, ¿no? No otra cosa, ¿no? Ujú. Y ella tenía todo el derecho de ser feliz, ¿no? Y cuando una vocal es la frontera entre la felicidad y el silencio, O una falda o unos tacones. o una ¿no? falda o unos tacones, es una frontera tan franqueable, tan atravesable, tan invisible. Y es una frontera que debiéramos asumir todos que es inexistente, ¿no? Sin embargo, Jesús Ociel Baena Saucedo ya no está con nosotros, ¿no? Es una desgracia, es una pena. Y tenemos que seguirlo diciendo, ¿no? Una y otra vez. Era una persona trans no binaria. Ujú. Era un ser humano. Y ya es parte de la historia de todes. Y de la historia de México, Sí. ¿no? Le pese a quien le pese. Es una persona que deja una huella indeleble. Y aunque se lo regaté, ¿no? Porque hoy en la mañana podemos ver todos los medios de comunicación que entre comillas magistrade, Ujú, así, o lo ponen en cursivas, o le ponen el magistrade, ujú.
o hablan de ella en masculino, Ujú. ¿no? Que una cosa es como, ok, la falta de costumbre y te equivocas y te corriges y demás, Claro. pero lo estás escribiendo. Ujú. O No, sea, lo estás- hay cosas deliberadas, hay cosas que son decisiones, no Ujú. circunstancias. ¿no? Ujú. Y que después de todo lo que hizo y después de cómo le mataron, le regateen eso. Es como... No, y aparte, en su lenguaje, en el lenguaje de esas mesas de redacción, o si él tenía sus papeles, Ujú, ¿no? O sea, lo logró, claro. Sí, y seguirá siendo un ejemplo para todos. ¿no? O sea, Que lo no era. hay forma de impugnarle una vocal no se la entregó el Estado mexicano. Él se la Ella se- arrebató al ella se Estado la arrebató. México, ¿no? Ella se la arrebató. Entonces, no es un asunto de defensa del lenguaje, es un asunto de qué tan capaces somos todos realmente de respetar las leyes, Ujú. Claro. ¿no? Pero bueno, una pena, una tristeza, un saludo a toda la comunidad trans, no binaria de este país. Sabemos que están pasando un momento Pues desolador. desolador porque desde ayer pues brotó el miedo, la rabia, el coraje, etcétera, ¿no? Porque si alguien es capaz de ponerle la mano encima a Osiel Baena, Claro que... imagínense, ¿no? Entonces vamos a regalarnos unos segunditos de silencio en honor a Osiel Baena, que repetimos, era una persona trans, no binaria, y sobre todo era un ser humano y sobre todo era un mexicano ejemplar, Sí. ¿no? Que decidió seguir las reglas Claro. y que ganó con las reglas de este país, no con las reglas de otro país, con las reglas de este país, ¿no? Entonces, nos quedamos unos segundos en silencio en su honor. En nuestra transmisión con video, pues tenemos una selección de fotos que les compartimos y regresamos en unos segundillos.